Muy bien, pues vamos a comenzar este precioso seminario. Felicidades a todos ustedes que han venido, porque el hecho que tú hayas asistido solamente implica que estás interesado en conocer, saber, entender la geopolítica en la cual el mundo se encuentra actualmente, las condiciones en que el mundo se encuentra actualmente y al mismo tiempo la brevedad de la vida que nos queda. La Biblia lo repite continuamente: somos peregrinos en un mundo que no es de nosotros, en un mundo ocupado por el enemigo, donde estamos en un campo de guerra. Tenemos que entender estas verdades. Estamos en un mundo que es un campo de guerra, donde el enemigo tiene el control de las personas que no tienen a Cristo. Dios rescata un remanente de este mundo, que somos la iglesia, para poder resistir, no perseguir, resistir al enemigo y permanecer firmes hasta el fin. Y Jesucristo lo dice claramente: si estás edificado sobre la roca, que es Jesús, vas a poder aguantar, vas a llegar con una serenidad, una paz, una seguridad, una esperanza hasta el día de tu muerte, porque nunca dejaste de confiar en la palabra de Dios. Antes de que abramos nuestra Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, que vamos con estos pasajes a iniciar este seminario de profecías bíblicas, les doy algunos datos que me gustaría que los apuntaras, que son importantísimos. Estos datos que te voy a compartir es la importancia que tienen las profecías bíblicas. Dentro de la teología se llama escatología, que es la rama de la teología que estudia las cosas que vienen, el futuro. Vamos a Apocalipsis, por ejemplo, rápidamente, y dice las cosas que han de suceder. Y se nos revela en Apocalipsis que el Apocalipsis es futuro. Nada de las cosas del Apocalipsis del capítulo 4 o 5 en adelante han sucedido todavía. No han sucedido los sellos, ni las trompetas, ni las copas. El anticristo no ha hecho su aparición en el mundo, pero la señal más grande de que nos encontramos al borde del cumplimiento de las profecías finales es el regreso de Israel el 14 de mayo de 1948 a su tierra. Si Israel, escucha esto, si Israel no hubiera regresado, si los nazis hubieran terminado con el mundo judío, las profecías de los últimos tiempos relacionadas con la nación de Israel no se hubieran podido de cumplir. De una forma soberana, Dios usa la Primera Guerra Mundial para preparar el terreno al regreso de los judíos. ¿Qué significa esto? Que después de la Primera Guerra Mundial, el mundo otomano turco o el imperio turco tenía ocupada toda la región geográfica del Medio Oriente. Entonces era lógico que los judíos no podían regresar cuando los otomanos turcos tenían el control del Medio Oriente. Los ingleses y los franceses sacaron a los otomanos turcos del Medio Oriente en 1923. El general Allenby entró, fue a Egipto y cambió completamente, radicalmente el mundo del Medio Oriente. Pero todavía no estaban preparados los judíos para regresar a su tierra. La Segunda Guerra Mundial los preparó para regresar a su tierra. Entonces Dios ha usado de una forma progresiva. No hay ningún evento, ningún suceso en la historia, ni en la geopolítica, que sea coincidencial, que sea un accidente. Todo está absolutamente conectado cuando comenzamos a ser guiados por el Espíritu de Dios, porque Él es el que nos guía siempre, y podemos conectar los dots, como dicen en inglés, las piezas del rompecabezas, y hasta que tengamos un panorama, una pintura completamente clara. Antes de poder comparar un evento, viene lo que decía Michael Alán, el sensacionalismo o el amarillismo, que es tomar un versículo por acá, otro por acá, otro por acá,
y armar una doctrina sin tomar en cuenta lo que dicen los otros pasajes del Antiguo Testamento. Y como la Biblia no es de interpretación privada, porque es la primera objeción que siempre me encuentro con personas que no son cristianas, politólogos, cronistas, entrevistadores en la televisión, es que la Biblia cada quien la interpreta y hay muchas interpretaciones. Discúlpenme, Señor, pero la Biblia no es de interpretación privada. ¿Qué quiero decir? Que es el mismo Espíritu Santo el que interpreta la Biblia. Según de Pedro capítulo 1. En otras palabras, voy a Apocalipsis y encuentro cuernos y el menorá y encuentro las bestias, etcétera, etcétera. Yo no puedo decir, bueno, yo creo que esto significa esto. Tenemos que buscar inmediatamente al venir Apocalipsis, checar. 2 libros importantísimos. Uno, Daniel. Sin el libro de Daniel no se puede interpretar el Apocalipsis, ni el Apocalipsis sin conocer Daniel, y Zacarías y Ezequiel, porque son pedazos del rompecabezas que Dios nos busca, nos dirige para que diligentemente podamos descubrir el significado. Mientras tanto, pues son solamente meras especulaciones y muchas veces hipótesis o pensamientos humanos, precisamente por la falta de coherencia y de unidad en la palabra de Dios. Los datos que les quiero dar a entender son los siguientes. Están dados por la Enciclopedia de Profecías Bíblicas de J. Barton Payne. Busca la Enciclopedia de Profecías Bíblicas de J. Barton con B de burro, Payne, P-A-Y-N de Enrique, Payne. Escucha lo que dice. Hay 1240 profecías en el Antiguo Testamento. 1240 profecías en el Antiguo Testamento. Y 578 en el Nuevo Testamento. O sea, un total que todos los 66 libros de la Biblia contienen 1817 profecías. Estas profecías están contenidas en 8.352 versículos de la Biblia. En 8.352 versículos de la Biblia. Y en la Biblia hay 31.125 versículos aproximadamente. Repito, en la Biblia hay 31.124 versículos. Esto nos da una conclusión, escucha, que el 30% de lo que está escrito en estos 66 libros que forman el compendio de la Biblia es de profecías. El 30% o una tercera parte de la Biblia son profecías. Imaginémonos la importancia que el Espíritu Santo, Dios el Padre, le da a las profecías de la Biblia. Y finalmente, todas las profecías de la Biblia, absolutamente todas, se tienen que cumplir. Y no hay, ya no existe ninguna profecía que se dé fuera de la Biblia. Si alguien me dice, pues es que el presidente del Ecuador va a ser tal persona, por aquí por agua el Espíritu Santo me dice, etcétera, etcétera, yo siempre les digo, escribe Primera de Pancho 3:1 y pégaselo a la Biblia. Porque la Biblia termina de esta manera en Apocalipsis, si alguno le agrega algo. O sea, la revelación de Dios está completa. No hay nada que agregar. Todo lo que Dios quería enseñarnos acerca del futuro está en las Sagradas Escrituras. Ya no hay nada que nos pueda Dios revelar que no esté en las Sagradas Escrituras. Y tenemos que tener muchísimo cuidado en estar escuchando, ¿verdad?, supuestos mensajes relacionados con el futuro, que va un temblor el mes que entra, o en diciembre, o esto y el otro. Discúlpame, ¿verdad?, pero no está en mi Biblia. Son especulaciones, pueden ser coincidenciales. Como ahora está muy de moda el grupo de los Simpsons, tus preferidas caricaturas, que están anunciando que Trump lo van a matar, que esto y el otro, ¿verdad? Bueno, hay ciertas coincidencias con muchas cosas, porque el diablo dice en Apocalipsis 12 que sabe que su tiempo es corto. Y si tú ves, por ejemplo, profecías de Nostradamus, el 20% se cumplieron,
casi el 80% no se cumplieron. Y hay una ley en la Biblia, Deuteronomio 18, que si no se cumple el 100% de lo que alguien dijo, es un falso profeta. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora, muy bien, aun cuando no sabemos el día ni la hora, Dios no está en contra que nosotros sepamos los tiempos y las sazones. Como le dice Pablo a la carta a los tesalonicenses, sabemos, ¿verdad?, que no ignoran ustedes los tiempos y las sazones de los últimos tiempos. Mateo 17, Cristo se enoja con los fariseos. ¿Cómo es posible que vean el cielo con los arreboles que están juntando y no entiendan los tiempos en que yo tenía que venir? La otra de las tribus de Judá conocían los tiempos de Dios. Entonces el hecho que nosotros podamos decir, bueno, de acuerdo a este análisis, tenemos, no sé, 4, 5, 10 años, pueden ser 15 años, es posible que Cristo venga antes. Yo tuve una conclusión que dice la Biblia en la parábola de la higuera, Mateo 24, la higuera es Israel, sin ningún lugar a dudas, que cuando la higuera reverdeciera, que fue en 1948, no pasaría una generación. Y una generación de la Biblia es, Salmo 90, 80 años, aproximadamente. Porque ya de Moisés en adelante, las generaciones de atrás quedaron. En Génesis 13 y 15 dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, le dijo, van a pasar ustedes 400 años prisioneros en Egipto. 4 generaciones, y ahí eran de 100 años las generaciones. Pero ya del Salmo 90 para adelante vemos que aproximadamente son 80 años. Yo dije 1948 más 80 es el año 2028. Entonces aproximadamente podría ser, aproximadamente, ¿por qué? Porque el calendario fue cambiado. Los judíos tienen un año de 360 días. El calendario gregoriano le agregó el Papa Gregorio en el siglo III aproximadamente 5 días más. Entonces no podemos nosotros decir, vamos a contar 365 días de Cristo en nuestros días. Cristo muere en el año 33 aproximadamente, y Él muere bajo el Antiguo Testamento. Entonces no podemos contar desde el nacimiento de Cristo hasta el 2023 que nos salgan los números y las cuentas, porque tenemos que quitar los 33 años de Cristo para que ahí comenzó el tiempo de la gracia, de la iglesia, que fue una entidad completamente diferente a el pueblo de Israel, que lo vamos a ir viendo poco a poquito. Entonces todas estas cuentas y todas estas cosas que hacemos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, para nunca poder decir un día ni la hora. Pero sí podemos decir, ¿verdad?, estamos en los tiempos finales, como lo estamos comprobando en la Biblia, y Dios nos está alertando, como le dijo a Noé, prepárate, porque no hará Dios nada sin que se lo revele a los profetas. Voy a destruir el mundo, prepara una arca. Y ahorita Dios nos está alarmando, nos está alertando, prepárense porque vengo pronto. No sabemos en qué día, pero tenemos que estar preparados, porque no hay duda alguna que nos encontramos en la última generación. Muy bien, una vez que vemos esto en Ezequiel 38, es una profecía dada hace aproximadamente 2700 años. Voy a leer los primeros versículos para irlos exegéticamente describiendo y podamos irnos uniendo a esta maravillosa revelación de Dios en Ezequiel 38 y 39, que dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo el tiempo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas.
Versículos 5 y 6 son los más importantes de este capítulo, porque se describen las naciones, que hace 2600 años muchas no existían, y no se describen con el nombre que tienen ahorita. ¿Cómo podemos ubicar estas naciones, como lo vamos a ver, que son realmente las que actualmente ocupan ese lugar por su situación geográfica? Persia, 1985 le cambió el nombre a Irán. Persia es el nombre de Irán. Señores historiadores que nos visitan, estudiantes de la palabra y de teología política, hasta 1985 se le cambia el nombre a la República de Irán. 1979 se le vuelve a cambiar el nombre a la República Islámica, ya que sacaron al Shah de Irán, ahora es la República Islámica de Irán. Persia. Cusifut. ¿Quiénes son Cusifut? Si vamos al capítulo 10 del libro del Génesis, vamos a encontrar que después del diluvio se formaron 70 naciones. 70 naciones descendientes, las 70 naciones y las aproximadamente 200 que hay actualmente en el mundo, de 3 hombres. Toda la raza humana está formada o desciende de 3 hombres, los 3 hijos de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet. De Jafet desciende todo el mundo anglosajón. Estamos hablando de Europa. De Sem, todo el mundo semítico. Estamos hablando del Medio Oriente, del Asia Central y del Asia Menor. Por eso es un gran error decir, eres antisemita, porque cuando decimos antisemita, siempre nos dirigimos o creemos que es en contra de los judíos. Pero los árabes también son semitas. Los chinos son semitas, porque toda esa área geográfica es la de Sem. Y todos estos que se formaron en el Asia emigraron a formar el continente americano en el cual tú y yo vivimos. Entraron por el estrecho de Bering, Alaska, y entonces los apaches, los sioux, los cherokees, los tlaxcaltecas, los zapotecas, los aztecas, los aucas, los lacandones, todos los indígenas que forman el continente americano, ¿de dónde salieron? ¿De dónde vienen? ¿Por qué tienen las mismas características faciales? La mayor parte de ellos, porque todos vienen del continente semítico o de la descendencia de Sem. Y finalmente tenemos a Cam, que formaron el continente africano. Así que todos en el mundo no hay más que 3 descendencias, de Jafet, de Cam o de Sem. Cuando la Biblia dice aquí en el versículo 5, Cus y Fut, vayamos rápidamente a Génesis capítulo 10 y veamos de quiénes de los 3 hijos de Noé descienden Cus y Fut. Dice así, versículo 5, de estos poblaron las costas según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos ¿de quién? De Cam. ¿Qué formó Cam? El continente africano. Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cut, Seba, Avilá, Saftá, Raama, Safteca, y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Vemos inmediatamente entonces, regresamos a Ezequiel 38, que cuando la Biblia menciona a Cus y a Fut, se está refiriendo a las naciones del norte de África, que forman actualmente Marruecos, Libia, Sudán, Etiopía, etcétera, etcétera. Entonces vemos que regiones de África se están describiendo que formarán la alianza de la invasión futura contra Israel junto con Irán. Hasta ahí vamos bien. Ezequiel 38, versículo 6. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma,
de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Cuando hablamos de Gomer, la mayor parte de los escatólogos en el mundo la relacionan con Alemania o la zona de la Anatolia geográfica que está alrededor de Armenia, de Argelia o de Turquía, porque Togarma es Turquía. Entonces aquí tenemos ya un grupo de naciones que está la Biblia describiendo que van a formar parte de una invasión futura. Esto es asombrosamente, con una exactitud que solo Dios la pudo describir, vendrán contra Israel. Vamos a trasladarnos ahora a los eventos del último año. Escuchen esto, del último año. Estas naciones nunca, jamás en la historia habían formado una confederación política. Nunca había habido una alianza entre naciones, Rusia con África, Turquía, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando se dice que viene Rusia contra Israel en los últimos tiempos y que se menciona a Turquía. Pero un momento, Turquía hace un año, yo platiqué con un amigo mío que amo mucho y que tiene otra perspectiva profética, y me decía: Armando, ¿cómo puedes incluir a Turquía cuando pertenece a la OTAN? O sea, al ejército de Europa. Entonces, Turquía tendría que rebelarse contra la OTAN y unirse a Putin para que las profecías se cumplieran. Y eso fue exactamente lo que sucedió durante la pandemia. Vamos a profundizar un poco más adelante acerca de esto, pero en la pandemia vamos a ver que se le cortaron a Rusia todas las transacciones internacionales del SWIFT. No podía Rusia ya transferir dinero a ninguna nación de Europa, ni Europa a Rusia. En fin, ¿verdad? De acuerdo al plan, porque fue un plan del presidente Biden, arrinconar económicamente a Rusia. Se les volvió la espada en contra de su propio corazón, porque no le hicieron absolutamente nada las sanciones económicas a Rusia, simplemente porque Rusia provee el 60% del gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream, que intentaron volar y que volaron y causaron un daño increíble a Europa. Y si el 60% del gas viene de Europa a través de Alemania, y Alemania le surte a las demás naciones europeas el gas, por el amor de Dios, que cuando le dijeron: vamos a quitarte las transferencias bancarias y las económicas, Putin se rió. Absurdo completamente el plan del presidente de Estados Unidos, como han sido otras decisiones anteriores que han sido muy, pero muy fuera del sentido común y de la lógica más elemental. Pero vamos a ir más adelante a eso. Entonces vemos nosotros que aquí se describen estas naciones hace 2700 años que actualmente están unidas. El último acontecimiento es el golpe de estado en la nación africana de Níger. No Nigeria, porque Níger y Nigeria son dos naciones diferentes africanas. No cabe duda que el presidente Vladimir Putin, les voy a dar toda esta información para que vayamos uniendo lo que está pasando en el mundo con la Biblia. O sea, los acontecimientos no forman la Biblia, sino que la Biblia nos revela lo que está pasando actualmente. Entonces no podemos tomar una guerra o un temblor y buscar lo que esté en la Biblia, porque no todo está en la Biblia. Tenemos que tomar la Biblia y ver qué cosa está en la Biblia que está sucediendo en el mundo actualmente, para que nuestros ojos estén puestos en Jesús y sepamos que antes de que sucedan, Jesucristo nos los dijo: se los digo para que cuando suceda recuerden que yo se los dije con anticipación. Yo soy Dios, el único Dios en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. Putin está determinado a moldear el futuro de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocidas como la Unión Soviética.
antes de 1991. 1991, vimos un poco rápidamente ayer que Mikhail Gorbachev va con el Papa Juan Pablo II desde el Vaticano, usando la plataforma del Vaticano para lanzar un mensaje al mundo. El comunismo como ideología fracasó. Y Gorbachev dijo estas palabras, número 1, porque sacamos a Dios de la Unión Soviética, y número 2, porque nos aislamos del mundo capitalista. Ahora muy bien, Putin en el año 2000 entra como nuevo jefe de Estado en la actual Rusia, porque la antigua Unión Soviética se deshizo en 1991 en 15 repúblicas. O sea, casi el 30% del territorio. El 30% del territorio que pertenecía a la Unión Soviética se perdió en 1991 con la caída del comunismo. ¿Cuáles son estas naciones actuales? Que se separaron de la Unión Soviética: Kirguistán, Kazajistán, Kirguistán, todas las naciones que están alrededor del Mar Caspio y el Mar Negro. Y que, interesantemente, todas estas naciones forman la región geográfica de Magog. Hasta me da escalofríos la maravillosa exactitud de la palabra de Dios. Lo vamos a ver con más tranquilidad. Entonces, hubo un pacto que se llamó el Pacto de Varsovia el siglo pasado, donde bajo un presidente ruso se firmó con la OTAN. Y la OTAN es el ejército de Europa. Europa tiene un ejército, las naciones que pertenecen a la Unión Europea, que se llama la OTAN, la Organización de Naciones del Tratado del Atlántico del Norte, es lo que significan las siglas OTAN. Muy bien. Y OTAN prometió a Rusia, después de que cayó el comunismo, que ya no se iba a extender la OTAN. O sea que la OTAN ya no iba a tratar de avanzar hacia el norte de Europa y al oriente de Europa, que es casi, ¿verdad?, a la izquierda de Rusia, para ocupar esas naciones, porque harían peligrar la estabilidad y la seguridad futura de Rusia. O sea, olvídense ya de Rusia. Quédense ahí, por favor, señores, en la organización que tienen ahí en Europa, y no avancen más. Y se firmó un tratado. Sin embargo, a principios de este siglo se comenzó a violar este tratado. Y cuando entra el presidente Joe Biden, después la humillante derrota que tuvo en Afganistán, cuando el grupo talibán sacan a los norteamericanos de Afganistán, vergonzosamente dejando más de $6 billones en armamento, en helicópteros, en computadoras, en armas tecnológicas modernas, pues quedó bastante incómodo el presidente Biden, y llegamos a un punto ahorita en el mundo donde ya no es Rusia contra Ucrania. Lo voy a explicar. Estamos en un punto en el mundo donde los dos hemisferios del mundo, el occidental y el oriental, se enfrascan por primera vez. Siempre ha habido guerras, y Francia en África, Inglaterra en África, los musulmanes en el Medio Oriente, pero hasta este momento de la historia es las dos mitades del mundo, el Medio Oriente, el occidente y el oriente y el occidente, que se enfrentan como dos colosos para poder determinar quién finalmente se apodera del mundo entero. El presidente Biden es el primer presidente con esta ambición global ya. Ahora tenemos que aprovecharnos que Rusia, etcétera, etcétera, vamos a seguir avanzando, convence a la Unión Europea, vamos a seguir avanzando, tenemos que tomar naciones que vayan cerca de Rusia, y la más cercana es Ucrania, gobernada por un hombre judío, Zelensky. Qué ironía, ¿verdad? Zelensky es judío, muchacho joven que antes de ser presidente era cómico de la televisión, era un comediante, nunca fue político. Vamos poquito a poquito. Entonces dice Biden, ¿verdad?, vamos a tratar de avanzar hacia Ucrania.
la inteligencia rusa, porque Vladimir Putin, escucha esto, Vladimir Putin es el estratega político-militar número 1 en el mundo actualmente. Ni Inglaterra con Scotland Yard, ni Israel con el Mossad, ni Estados Unidos con la CIA y el FBI, los más grandes militares, se comparan con la mente de Putin militarmente, estratégicamente, porque él fue el antiguo jefe y director de la KGB. Significa que él fue el jefe del servicio secreto y de espionaje de la Unión Soviética. Así que él tiene una perspectiva y una visión geopolítica asombrosa. Y es un hombre, ¿verdad?, con una inteligencia, le puedes llamar diabólica, como tú le quieras llamar, pero en el momento que él escucha y sabe que la OTAN va a seguir avanzando hacia el norte y que quiere en Ucrania, porque si la OTAN o el ejército de la OTAN, aunque Ucrania no pertenece a la OTAN, ese es el problema que se enfrascó Estados Unidos y la Unión Europea con Rusia. Si la OTAN llega a convencer a Ucrania, escúchame, si la OTAN, el ejército de Europa, llega a convencer a Ucrania que necesitan convertirse a la OTAN, en ese momento la OTAN pone armas nucleares apuntando a Moscú, que llegarían en menos de 10 minutos. Es exactamente, yo lo he dicho, como en México, si ahorita nuestro presidente le permite a Rusia poner misiles apuntando a Estados Unidos, ¿qué haría Estados Unidos? ¿Se cruzarían de manos? Dirían, oye, presidente mexicano, o me sacas aquí los misiles o vamos a tener un problema muy, muy grave. Y fue exactamente lo que sucedió a principios de 1960. Khrushchev, primer ministro de Rusia, pone misiles en Cuba, apuntando a Estados Unidos de Norteamérica. La CIA le comunica al presidente John Kennedy en aquel tiempo que había misiles ya a través de los satélites que estaban ocupando la isla de Cuba apuntando a Estados Unidos. Y Kennedy no se quedó con los brazos cruzados. Inmediatamente dijo, esto no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo vamos a permitir esto, verdad? Que nos vayan a bombardear en cualquier momento. Le mandó un recado a Khrushchev, o los sacas y los retiras, o entramos a una tercera guerra mundial. Fue el primer intento de una guerra nuclear en el siglo pasado. El tiempo más peligroso que aproximó al mundo a una guerra nuclear fue la invasión a Cuba de Rusia. Khrushchev es convencido, sabe que Kennedy está determinado y saca los misiles y se van a Rusia. Se salvó el mundo de una guerra nuclear. Es exactamente lo que está pasando y se vuelve a repetir en Ucrania. Putin dice, me sacan y se salen de Ucrania y no entran a Ucrania ni me ponen misiles o vamos a entrar a una guerra nuclear. Entonces Putin manda 150,000 soldados que rodean toda la frontera de Ucrania. Estados Unidos se da cuenta, el presidente Biden, que sus sueños de convertir en Rusia están todavía muy lejos, que Putin no es un pato muy fácil de poder matar, y entonces comienzan a aplicar sanciones económicas a Rusia, olvidándose, ¿verdad?, de que las sanciones económicas no funcionaron, porque inmediatamente China se une con Putin. Xi Jinping, el presidente de China, se une Rusia, China, Irán, actualmente este año Arabia Saudita, la India, Siria, Irak, casi todas las naciones del Medio Oriente están controladas. Y ahora con el golpe en Níger de África, las naciones de África acaban de tener hace menos de 2 semanas, más de 40 naciones se juntaron con Vladimir Putin. La Biblia dice que en los últimos tiempos las naciones que se iban a unificar serían naciones de Europa, del norte de África y del Medio Oriente para invadir Israel. Y ahora la finalidad principal de Putin es que las naciones de África estén convencidas
Porque ¿quién creen ustedes que dio el golpe de Estado en Níger hace una semana? El grupo mercenario llamado Wagner, que acaban de derribar el avión hace 2 o 3 días, donde iba Prigozhin, el director, que era el brazo derecho mercenario de Putin. Y fue el que dio el golpe de Estado en Níger y quería seguir expandiéndose a través de mercenarios Putin, uniendo a las naciones de África, convenciéndolas que dejen Europa y Estados Unidos y ahora se convierten bajo el protectorado de Rusia y de China. Y China y Rusia actualmente son las 2 naciones más poderosas del mundo entero. Este tratado que quisieron hacer con otras declaraciones deja claro que Putin anhela un mundo donde Rusia presida o gobierne a una unión eslávica compuesta por Belarus, Rusia, Ucrania, Kazajistán y Kirguistán, las naciones que se separaron de Rusia en 1991. Y finalmente veamos algo muy cerca de la vida o del carácter o de la personalidad de Vladimir Putin. Porque Vladimir Putin quiere hacer de Ucrania realmente, y a Europa y al mundo, conformarse a la versión que él tiene, porque Putin anhela volver a recuperar el 30% del territorio que perdió la Unión Soviética con el comunismo, y que todas estas repúblicas, Kirguistán, Kazajistán, Kuzbekistán, Afganistán, etcétera, etcétera, se vuelvan a unir a Rusia, incluyendo Ucrania. Y cuando Putin estuvo en Ucrania, recuerdo que tuve un debate con un politólogo que me dijo, no es imposible, Putin no va a invadir Ucrania, no puede hacer esto, no sabe con quién está enfrentando. Y lo dijimos nosotros, no basado en nuestras especulaciones, ni en nuestra visión geopolítica. Le dije, la Biblia dice que Putin no se va a salir de Ucrania. A ver, ¿dónde está eso en la Biblia? Ucrania pertenece a la zona de los magogitas. Gog en tierra de Magog. ¿Quién es la región geográfica de Magog? Todas las repúblicas se separaron de Rusia, incluyendo Lituania, Estonia, incluyendo las que están junto al Mar Negro y al Mar Caspio. Y muchas de esas también posiblemente sean Finlandia, Suecia y las que se encuentran junto, que es Noruega. Entonces, sabíamos nosotros como cristianos, y lo dije, Putin no lo saca de Ucrania. Y finalmente, otro ejemplo para que tengan ustedes una mejor comprensión: Israel. En 1967, la Guerra de los 6 días, Israel gana la guerra a 5 naciones árabes. Israel entra a la península del Sinaí, conquista la Franja de Gaza, el Banco Oriental, e Israel conquista las colinas del Golán, que están al norte de Israel, junto al mar de Galilea casi, y es la frontera con la nación más grandemente enemiga, junto con Irán, de Israel. En 1967, en la Guerra de los 6 días, las Naciones Unidas le dijeron a Israel, sálganse de la península del Sinaí. Se salieron. Les permitimos que se queden con la Franja de Gaza, que es donde están los palestinos ahorita, y la Franja Oriental. Y sálganse de las colinas del Golán. Y entonces el general Moshe Dayan, que fue el jefe militar en la guerra del 67, que fue una guerra sobrenatural, dio esta orden: nunca, jamás nos saldremos de las colinas del Golán, porque es la frontera con Israel. Y si cedemos estratégicamente y militarmente a este punto, donde si las colinas del Golán son dominadas por Siria, no tenemos protección futura para nuestra autodestrucción. Entonces, hasta este momento, las colinas del Golán están vigiladas por el ejército de Israel. No pueden permitir que en la frontera tengan un enemigo. Rusia no podía permitir en su frontera que la OTAN pusiera armas nucleares. Y hasta este momento, si Ucrania se une a la OTAN, explota la guerra, porque Putin no lo va a permitir. Vayamos ahora, después de estos datos importantes, para comprender en qué situación se encuentra esta profecía,
Gog es el nombre de un jefe, comandante. Se podría llamar el título de zar o el título de faraón. Es el nombre hebreo que implica liderazgo. Entonces, Gog se le da el nombre al líder de esta alianza o de esta invasión. Gog tendrá varias naciones, como estamos viendo, y poblados aliados a esta nación, como va a ser Israel, Irán, apúntalo, Turquía, Etiopía, Sudán, Libia, Somalia, Algeria y Marruecos. Cuando vino la pandemia, estas naciones africanas dependían del grano, del trigo y del gas. Y lo tiene Rusia. Entonces comenzaron las naciones africanas a orillarse y alejarse del protectorado supuestamente de Estados Unidos y de la OTAN. Y la personalidad de la actual administración norteamericana bajo el gobierno o la administración de los demócratas se cayó en Europa, porque Europa descubrió también por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que ya no pueden seguir dependiendo de Estados Unidos. Que ya Estados Unidos tiene un frente. Ahora China está a punto de invadir Taiwán. Escuchen esto. En Taiwán se fabrica el 65% de los chips del mundo entero. Los chips de los carros, los chips de las computadoras. El que se apodere de la isla de Taiwán pone al mundo de rodillas. Casi es como apoderarse del petróleo del Medio Oriente, de Irak, Arabia Saudita y Siria. Y si China entra a Taiwán, va y Estados Unidos, va y Europa, va y la OTAN. Van a controlar el mundo de la tecnología, como ya lo están haciendo. Ahorita tecnológicamente creo que no hay nadie que avance más que China en el mundo tecnológico. Unas cosas impresionantes que están desarrollando. Si Corea del Norte invade Corea del Sur, se estalla otra guerra. Si Siria invade junto con Irán, Israel, estalla otra guerra. Y si Rusia manda un primer misil a Estados Unidos se acaba. Bíblicamente no aparece Estados Unidos en la Biblia. Ahora, en penúltimo lugar, para terminar esta primera sesión, solamente les comparto lo siguiente. Estados Unidos tiene portaaviones, tiene aviones, tiene tanques de guerra, tiene soldados, pero la única nación en el mundo actualmente más poderosa en cabezas nucleares es Rusia. Rusia tiene el armamento nuclear más grande del mundo, con los submarinos como el Poseidón, que tienen torpedos que no pueden ser rastreados, y que hay ya submarinos cerca de Alaska y en el Atlántico apuntando a Estados Unidos. No se pueden rastrear mediante el más sofisticado o aparatos o computadoras modernas para poder detectar que hay submarinos debajo del mar. Pero más adelante vamos a hablar más de las armas de aquí. El punto es el siguiente. Una vez me dijeron, bueno, mire, estamos en un mundo, esto no puede suceder. Porque si Rusia manda un misil a Estados Unidos y Estados Unidos le contesta, pues se van a acabar. ¿Y quién quiere ahorita autodestruirse? O sea, no creo que sean tan locos actualmente para que Rusia mande un misil y Estados Unidos y se acabe el mundo. Y le dije, es precisamente el mundo en que nos encontramos, un mundo de locos. Nunca había llegado a esta psicopatía el mundo, ni paranoia, ni esquizofrenia, ni sociopatía, como actualmente se encuentran los gobernantes que están al frente de estas naciones. Una bola de psicópatas, de enfermos mentales, que no prevén ni les importa más que un solo objetivo: quiero ser dueño del mundo. Serán como dioses. El problema es el siguiente, para terminar. Escúchame. Si Rusia manda un misil a Estados Unidos, primero, se adelanta a Estados Unidos. Estados Unidos tiene menos de 20 minutos
el presidente de Estados Unidos tiene un portafolio con un maletín con computadoras que en cuanto le avisen al presidente que hay un misil, las estaciones satelitales, el presidente aprieta un botón en el maletín que trae y en ese momento la Marina, la Fuerza Aérea y los soldados en el área terrestre inmediatamente reaccionan sabiendo que ha entrado el país a una guerra mundial. Los submarinos inmediatamente norteamericanos se van a colocar en posición para ver mientras llega la comunicación de dónde viene el misil. Ahora bien, ese misil tarda menos de 20 minutos en llegar a Estados Unidos. Y bastarían 17 minutos nada más para que llegara el misil y cuando apretara el botón el presidente Biden ya estallaría el primer cabeza nuclear en la ciudad de Washington, la cabeza del Capitolio norteamericano. Así que en una guerra nuclear, Rusia lleva la ventaja de la velocidad y de la tecnología y de las armas nucleares. La pregunta es, ¿desaparecerá Estados Unidos por una guerra nuclear, por lo cual no aparece aquí en la Biblia? Puede ser. La segunda opción, el rapto de la iglesia, desaparecemos millones de personas, hay cantidad de senadores y gobernadores de Estados Unidos que son cristianos, vendría un caos económico, vendría una cosa que sacudiría de una forma emocional Estados Unidos. Y número 3, que pudieran perder claramente la economía y la superioridad que tuvieron desde la Segunda Guerra Mundial al tener el dólar como la moneda para comprar el petróleo. En estos días, en estas semanas, en este día que amanecemos, Rusia, China, Estados Unidos, Irán, Arabia Saudita están ya planeando comprar el petróleo en yuanes. En cuanto pierda su supremacía económica Estados Unidos y el mundo, junto con el BRICS, se van a unir ya casi más de 15, 20 naciones al BRICS, que es otro grupo de naciones que están hartos de Estados Unidos y que quieren otra supervisión. Si llega este grupo a ascender como lo están prometiendo, esta semana se reunieron, ayer lo vi, a más de 10 naciones o 15 quieren unirse al BRICS. Estados Unidos se hunde porque su deuda es de 33 trillones de dólares. Sería impagable, se hundiría económicamente. Así que por cualquiera de esas 3 opciones, Estados Unidos está condenado como todos los imperios, los egipcios, los asirios, los babilonios, medos persas, griegos, romanos. No ha habido un solo imperio en la historia que dure mucho tiempo. Estamos en un punto culminante, emocionante en la historia, donde todas estas cosas podemos venir a este libro maravilloso que es la Biblia y darnos cuenta que los cascos del Apocalipsis se escuchan en el cielo, que podemos ya gritar: Señor Jesús, ven pronto, tu iglesia te espera. Amén. Y el que tenga sed, que beba del agua de la vida. Hoy que Dios te lo ofrece gratuitamente, que te arrepientas de tus pecados y que vengas a la cruz. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la palabra profética más segura que cualquier cosa que se pueda decir fuera de la Biblia en el mundo. Y haríamos bien en estar atentos a esta palabra como una luz, más bien como la única luz, porque no hay otra luz más grande que la que Jesucristo nos dejó revelada en las Sagradas Escrituras. Te damos gracias, Señor Jesús, porque fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días para darnos la esperanza de volver a vivir, de saber que vamos de paso por este mundo, que quieres alertarnos en este mundo a despertar del sueño, porque nuestra salvación está cada vez más cerca. No sabemos el día y la hora, pero sabemos en nuestro espíritu que algo va a acontecer muy pronto en el mundo y que está relacionado con lo que tú revelaste hace 2000 años en tu santa palabra. Te bendecimos, Jesús, te amamos y sabemos que tú eres el único mediador, el único salvador, el único Dios entre el cielo y la tierra al que podemos seguir hasta el final de nuestra vida.
Amén. Y estamos iniciando una nueva serie. Esta es la segunda parte. Babilonia, la ciudad comercial, la futura ciudad comercial. Y lo que estamos haciendo es investigar en la Biblia de qué forma la región, ahora sí pueden ponerme el mapa, la región que la Biblia llama, esta región, Siria e Irak, que ustedes ven, sí lo ven, ¿verdad? Es la región que se llama la Mesopotamia, o también que es la región entre dos ríos, que es el Tigris y el Éufrates. Pero esta es la zona, Irak, Siria, donde nació la civilización bíblicamente, no conforme que dice que en África, etcétera, etcétera. Aquí fue donde nació la civilización, aquí fue donde realmente Adán y Eva estuvieron. Aquí fue de donde Dios llamó a Abraham de Irak, y esta región de Siria e Irak no estaba dividida como lo está desde el siglo pasado, de 1920 a nuestros días, cuando Inglaterra y Francia dividieron el Medio Oriente, que estaba en posesión del Imperio Otomano Turco o de los musulmanes. Entonces, ya ahorita Siria tiene su parte, Irak tiene su parte. Muy bien. Cuando venimos a la Biblia y tú ves la palabra Babel o Babilonia, se refiere a esta región geográfica donde se encuentra Siria y Irak. Y estas dos regiones es lo que se llama la Mesopotamia, o también la tierra de Sinar, o la tierra de los caldeos. Esta historia bíblica es muy importante para todos ustedes, porque cuando venimos y encontramos en la Biblia, vayamos rápidamente a Génesis capítulo 10, que en la primera ciudad que fundó Nimrod, que fue el primer rebelde de la historia, se llamó Babel. Génesis 10, versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Babel significa confusión. Babilonia, la puerta de Dios, o la puerta o el portal, que podríamos nosotros decir que se transfirió a la Torre de Babel cuando el ser humano levantó un monumento, una torre, un sigurat, como es la palabra adecuada, que creo que es aramea, sigurat, que quisieron alcanzar el cielo, independizarse de Dios, y si viene un diluvio, aquí no nos va a alcanzar el diluvio, y vamos a hacernos un hombre, porque desde entonces ha sido la ambición del ser humano, hacerse un hombre, ser populares, tener el aplauso, que la gente me admire, que me amen, que me respeten, etcétera, etcétera. Y cuando terminamos la Biblia, vayamos a el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Al terminar la Biblia, encontramos otra vez la palabra Babilonia, que se repite más de 280 veces en la Biblia. Babilonia es la palabra que más se repite después de Israel. Entonces es una zona importantísima bíblicamente, porque ahí comenzó la civilización y ahí va a terminar la civilización. Ahí, ¿verdad?, que está junto a Israel, va a ser la guerra del Armagedón o la tercera guerra mundial. Y la Biblia nos muestra que muy pronto comenzará una construcción en Irak, o en esa zona entre Siria e Irak, de una ciudad comercial, que es la que se encuentra en Apocalipsis 18. En Apocalipsis 17, Babilonia es una ciudad religiosa. Dice el versículo 18, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, que es Roma. Cuando Juan el apóstol escribió Apocalipsis, la ciudad reinante era la ciudad de Roma. Entonces se va a levantar dos ciudades, para que estemos atentos, no al TikTok ni a las redes sociales, sino a la Biblia. Se van a levantar dos ciudades. Una va a ser religiosa en Roma,
que va a unificar a casi todas las religiones del mundo durante los primeros 3 años y medio de la tribulación. O sea, ahorita estamos a vísperas del rapto. En cualquier momento millones de personas vamos a desaparecer, más bien de personas no, sino de creyentes. Cuando salgamos del mundo en el rapto, viene inmediatamente lo que se llama el día del Señor, o los tiempos de la ira de Dios, de los juicios de Dios que van a caer sobre el mundo. Ojalá que tú no te quedes después del rapto. Y en estos tiempos de juicio, Dios va a tratar con la nación de Israel. Después viene el milenio, donde vamos a entrar tanto judíos como cristianos al reino mesiánico de Jesucristo. Y cuando nosotros veamos que en los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel se levanta esta ciudad comercial, es simplemente porque el anticristo tal vez la vaya a financiar o con dinero del mundo árabe. Hace algunas semanas hubo una noticia que puso los pelos de punta al mundo entero y que casi nadie creyó. El presidente Trump fue a Arabia Saudita a entrevistarse con el príncipe Salamán, hijo del gran jeque que ya se hizo a un lado. El hijo está gobernando Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, que está aquí, ¿verdad? Bueno, todo el mundo lo sabe dónde está Arabia Saudita. Todo esto es Arabia Saudita. Aquí tenemos a Kuwait en la orillita. Todo esto es el Golfo Pérsico. Ya ven aquí, todo es el Golfo Pérsico, donde circula casi el 30-40% del petróleo. Y en el mar aquí en el Mar Rojo, entre Egipto y Arabia, que es todo el Mar Rojo, está controlado por los Yemens, ¿verdad?, que se encuentran en la punta. Aquí, ¿ya vieron a Yemen? Son los que están mandando los cohetes a Israel. Desde ahí, imagínense, los mandan a Israel los cohetes, y donde están los Yutis, que es un grupo terrorista. Bueno, ellos están controlando el Mar Rojo, y aquí el Golfo Pérsico lo controla Irán. En Jeremías capítulo 49 encontramos una profecía que dice que todavía no se cumple. Parecía que ahora que atacó Estados Unidos a Irán y metieron bombas que perforaron o penetraron a casi 70 metros de profundidad de tierra las instalaciones o las facilidades nucleares de Irán, no bombardearon lo que la Biblia pronuncia en Jeremías 49, que se llama la tierra de Elam. Elam es todo esto. Elam es todo esto. ¿Lo ven aquí? Eso se llama Elam. Muy bien. En el Antiguo Testamento no estaba todo esto que es Irán. Hasta el siglo XX se compuso esto y esto y esto, y todas las divisiones se hicieron hasta el siglo XX, cuando los ingleses derrotaron al Imperio Otomano, el general Allenby de Inglaterra, y entonces sacaron a todos los otomanos de todo este lugar que ellos estaban controlando, y los ingleses repartieron el Medio Oriente junto con Francia. Entonces, hasta 1920 se hace la repartición. En el 48 regresa a Israel, Siria y todas estas naciones se forman en el Medio Oriente, y desde entonces todo esto se convierte entre Irak, entre Arabia y entre Siria, en las naciones que tienen el 65% del petróleo del mundo entero. En esa zona se encuentran los yacimientos más grandes de petróleo del mundo entero. Es una zona en conflicto, es un pastel que China, Rusia y Estados Unidos ahorita, que son las 3 naciones en conflicto o en tensión continua, quieren gobernar el Medio Oriente. El presidente Trump llega a Arabia y les dice: oigan, pero ¿para qué no estamos peleando? Ustedes tienen petróleo, tienen dinero, vamos a convertir el Medio Oriente en un paraíso. Eso fue lo que hizo Trump, como un hombre de negocios que es, porque no es político, a los jeques árabes. Los jeques árabes se voltearon a ver y dijeron: oye,
este tipo, ¿verdad? Este cuate tiene razón. ¿Para qué estamos que contra Irán y contra Siria y por aquí y por allá? Vamos a hacer un paraíso. Gaza, ¿verdad? Que es la parte de aquí está Israel. Gaza es toda esta orillita que está junto al mar Mediterráneo y está dentro de Israel. Todo aquí lo morado es Israel. Entonces Gaza es esa orillita que le fue entregada a Egipto, y después en el 2005 los judíos se salieron y se le entregaron completamente, desgraciadamente, al gobierno de Gaza del presidente Mahmoud Abbas, que él lo entregó a un grupo de terroristas porque dijeron: no queremos una ciudad en Gaza, queremos exterminar a Israel. Pero si no tenemos ejército, ¿cómo vamos a exterminar a Israel? Entonces los árabes, los egipcios, los libaneses, los jordanos le dijeron al presidente Mahmoud Abbas: no se salgan de Gaza, porque si ustedes son los que necesitamos para que de ahí brinquemos a Israel, porque pues está pegadito a Israel, con frontera con Israel y con acceso a Israel. Entonces formaron el grupo terrorista Hamas, que significa en hebreo los violentos. Y este grupo fue el que todo el dinero que les mandaban para la comida, para el agua y para las medicinas y los hospitales en Gaza, se quedaron con ellos, construyeron 500 kilómetros de túneles con el dinero que mandaban para la comida y para el agua y para las medicinas, y entonces se quedó el pueblo de Gaza, igual que el pueblo de Cuba, igual que el pueblo de Venezuela, igual que el pueblo de Nicaragua, hambrientos. ¿Por qué? Por la corrupción del gobierno. Vivimos en un mundo donde los gobiernos corrompen tarde o temprano al pueblo. Por eso los juicios de Dios tienen que caer sobre el mundo. Entonces, cuando hablamos de musulmanes, no estamos hablando de todos, sino del gobierno de los musulmanes. Cuando hablamos de Venezuela, qué precioso es Venezuela, los venezolanos son lindos, estamos hablando del gobierno. Cuando hablamos de Cuba, hoy el pueblo de Cuba precioso, que las playas de Cuba, todo el azúcar que comenzaron a explotar en Cuba desde el siglo pasado, maravilloso. ¿Cuál es el problema? El gobierno. En Nicaragua, los nicaragüenses con la guerra sandinista perdieron miles de personas. ¿Cuál es el problema? El gobierno. Quiero que me entiendan. Entonces, cuando hablamos también del gobierno que va a haber en Roma, donde el centro es el Vaticano, los católicos no tienen la culpa. Los venezolanos no tienen la culpa, los cubanos no tienen la culpa. El Vaticano se convirtió en un poder político, y como todo político se tiene que corromper. Entonces es muy importante todo esto para ampliar nuestra comprensión de lo que está pasando en el mundo y no adelantarnos a juzgar ni a opinar sin antes tener los pelos en la mano, como decimos en México. Entonces la Biblia termina ahí precisamente donde comenzó, en Babilonia o Irak y Siria, que es el territorio geográfico que pertenece a la antigua Babilonia. En el capítulo 17 de Apocalipsis es la Babilonia religiosa, una ciudad en Roma que se convierte en el centro de la distribución de una política para poder mezclarse con el gobierno, que ese fue el error del Vaticano, ¿verdad? 300 años después de Cristo, que se convirtió en un poder político y se prostituyeron en lo que Dios les había encomendado, la palabra de Dios. Entonces, por eso se le llama la ramera al sistema religioso. ¿Por qué? Porque se hicieron a un lado de las enseñanzas espirituales y mezclaron la política con la religión, que eso nunca debe ser. Y ahora vemos en el capítulo 18 una ciudad que vamos a desarrollar en este tema poco a poco, que se llama la ciudad comercial. Y esta ciudad comercial estará en Irak. Atención, dos ciudades futuras, centro de la atención mundial: Roma y el Medio Oriente. Y el Medio Oriente es precisamente porque hay tanta confusión y tanta tensión, precisamente porque ahí se está debatiendo el futuro del mundo.
el que controle esa región del Medio Oriente, ¿qué cosa controla? El petróleo. Y ahorita le llaman el oro negro al petróleo. Entonces es importantísimo para todas las naciones, Rusia, Turquía, China, Estados Unidos, la que tú me quieras mencionar, es importantísimo la sobrevivencia del petróleo. Un ejemplo, ahorita, bueno, creo que así alcanza, sí, tenemos aquí a Rusia. Bueno, aquí está Rusia hasta arriba, la pueden ver Rusia. Rusia manda el petróleo a toda Europa. Rusia manda el petróleo a Europa, principalmente a Alemania. Alemania recibe a través de los acueductos, se llama Store Line, todo el petróleo, y Alemania reparte el petróleo a toda la Unión Europea. Entonces Europa no puede prescindir del petróleo. Por eso cuando Putin invade Ucrania, ya lo comenzamos a entender. Putin le dice a la Unión Europea que tienen a la OTAN, que es el ejército de Europa, la OTAN, la Organización del Tratado de las Naciones del Norte. Si ustedes se meten en mi guerra con Ucrania, les cierro la llave. Y entonces Europa se puso a temblar. Oye, pero ¿qué podemos hacer? No vamos a poder defenderlos, le dijeron a Zelensky, el presidente de Ucrania. Entonces entró Estados Unidos y el presidente Biden, con la ambición de derrotar a Rusia y quedar como el presidente que finalmente conquistar Rusia, conquistas el mundo, porque ya China no lo va a proteger en este tiempo. Vamos a apoyar a Ucrania. Y entonces Biden comenzó a mandar ejércitos, tanques de guerra, ametralladoras, un sinnúmero de sistemas de defensa contra drones, contra bombas y misiles, lo que ustedes gusten y quieran. Y en ese momento la OTAN, sintiéndose respaldada por el presidente Biden, ayudan a Zelensky. ¿Qué hace Putin? Pues se enoja. Y Putin amenaza usar armas nucleares. Entonces viene este conflicto tremendo, posiblemente una guerra. ¿Se acuerdan cuando estaba todavía el presidente Biden? Estamos aquí en el mundo, salimos de la pandemia, ahora Rusia invade Ucrania, ahora pasa esto, estamos casi, ¿qué va a pasar mañana? Había una tensión en el mundo desde hace desde el 20 que comenzó la pandemia, que no han parado las amenazas todas las semanas de que algo va a pasar en el mundo. Y mientras vamos avanzando en todo este camino tan peligroso que es la vida, tenemos que consultar la palabra profética más segura. Tenemos que poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que abrir nuestro entendimiento, a darle tiempo a Dios, a que me hable en la mañana, a que Dios me hable en la noche, a que yo venga a consultar aquí en la palabra de Dios el problema con mis hijos, con mi esposa, con mi trabajo, a través de mis problemas, mis traumas, mis angustias, mis complejos, todo aquello que está interponiéndose para que mi vida se desarrolle o tu vida se desarrolle en un nivel de normalidad. Tiene que ver tu relación que tienes con la Biblia. Todo está relacionado con el tiempo que pasamos en contacto con la palabra de Dios. Ahora agrégale la cereza en el pastel, que llegas a la iglesia el domingo y ni traes la Biblia. Por eso les digo que cuando abramos la Biblia, los que no la traigan se sienten con un cristiano. ¿Por qué? Porque ya sería el colmo venir a la iglesia sin la Biblia. No, pues como ponen ahí los versículos, ¿verdad? Espérame tantito, eso lo hicimos al principio para tanta gente que no es cristiana, que los lean porque no traen Biblia. Pero los cristianos la traemos y tenemos que aprender a manejarla. Es la espada del Espíritu. Y cuando te decimos, hablan en Isaías, se van a Apocalipsis. Vamos a leer los Salmos y comienzan con el libro de Levítico. O sea, qué importante es que ahora ya tomemos en serio la palabra de Dios y la Biblia. Muy bien. Las profecías acerca de Irak y las profecías acerca de la tierra de Sinar o la tierra de los caldeos, que son tres términos sinónimos, nunca se han cumplido. Porque hay
algunos maestros de la Biblia que enseñan que todas las profecías ya se cumplieron, que la semana 70 de Daniel ya se cumplió. Inclusive he oído que dicen que ni siquiera hay rapto, que cuál cosa, como que un rapto secreto, y se burlan hasta del rapto, y dicen que no va a haber un reino milenial, que la semana 70 de Daniel ya se cumplió, que todo el Apocalipsis ya se cumplió. Bueno, tantas barbaridades, porque en la viña del Señor hay de fresa, de plátano, de jamaica y de melón. En las iglesias hay de todos sabores y de todos colores también. Y tenemos que saber nosotros de qué color nos vamos a pintar para poder determinar qué es el color realmente que Dios quiere que nosotros tengamos. Rápidamente, vamos a demostrar, antes de seguir adelante, que las profecías con Irak o con Babilonia no se han cumplido. La antigua Babilonia, esto me va a tardar 3 minutos en compartírselo, fue la capital de Hammurabi y sus sucesores. Fue parcialmente destruida por el rey Sennacherib, rey de Asiria, que sitió a Jerusalén. Lo encontramos entre el capítulo 37 y 39 del libro de Isaías. Ahí encuentra la historia de Sennacherib. Quedó bajo el imperio asirio hasta la caída de Babilonia, quien lo libró Nabopolassar, quien al morir Nabucodonosor reconstruye la gran ciudad de Babilonia. ¿Se acuerdan los jardines de Babilonia, que se consideraron una de las 7 maravillas del mundo? Bueno, fue en época precisamente que le dejó Nabopolassar a Nabucodonosor, y desde entonces hasta nuestros días Babilonia siempre ha existido. Hay una ciudad, Gilá, que se llama, que está muy cerca de Bagdad, pero ahí está todavía esa zona geográfica, y estas profecías no se han cumplido. Ahora bien, veamos en primer lugar algo que es muy importante. La Babilonia literal, terrenal, visible, esa zona geográfica en la Biblia es la zona de más influencia demoníaca, donde más avisperos hay de demonios en esa zona geográfica. Ahora nos extraña porque todo el problema está ahorita en el Medio Oriente. Siria ya entró Jolani, un ex comandante de Al Qaeda y de ISIS. Está ellos, los yihadistas, los kurdos, los drusos, los rebeldes. Ahorita Siria, ahí junto a Irak, es un avispero de etnias que están tratando de poder controlar el Medio Oriente. Pero hasta este momento Israel le ha dicho a Jolani, no te acerques y ni cruces Israel. Hace una semana Jolani permitió que mataran a los drusos. Los drusos es una religión secreta, y los drusos son gente muy pacífica. Hay como 150,000 drusos en el Medio Oriente. Muchos viven en Jerusalén, al norte de Israel, y en el Líbano. Los drusos solamente quieren vivir. Si estamos en Acapulco, no vamos a molestar que nadie pesque. Si vivimos en Tlalnepantla, no vamos a meter con nadie. Si estamos en el Líbano, písanlo. No queremos problemas con nadie. En Israel no tienen problemas con nadie. Los drusos son una religión que se deriva del Islam, y los musulmanes no los quieren. Entonces, como ahora en Siria, los musulmanes sunitas se juntaron con algunos chiitas, que son los dos de las ramas de los musulmanes, y vieron a los drusos como enemigos o como apóstatas. No, ellos son unos herejes. Mataron más de 40-50,000 drusos, los colgaron, los crucificaron hace 2-3 semanas. ¿Lo viste en TikTok? ¿Lo viste en las redes sociales? ¿Verdad que no? Esos son genocidios realmente. Entonces, ¿qué hizo Israel? Atacó, ¿verdad? Entró a Damasco, la capital de Siria, hace como una semana, y bombardearon las oficinas del Departamento de Defensa de Jolani. Y dijeron, con los drusos no te metas, porque en Israel tenemos drusos, y los drusos en Israel son soldados. Entraron al ejército. Israel aceptó en el ejército a todo tipo de personas, y los drusos dentro del ejército han sido fieles al ejército de Israel.
y cuando oyeron que estaban matando a sus familiares en Siria, pues Israel, de una forma amigable, ¿verdad?, y compatriota, tenían que ayudar a los drusos de Israel con sus familiares que la están matando en Siria. Y por eso bombardearon Siria. E inmediatamente el New York Times, CNN, acaban de cometer otro genocidio los israelitas. Tantas babosadas, tantas estupideces, tantas cosas que es increíble lo que está pasando en el mundo y que la gente no se da cuenta realmente de la realidad. Vayamos rápidamente y veamos en Isaías 21, en el Antiguo Testamento, no te vayas hasta el Génesis, por el amor de Dios. Está como a la mitad de la Biblia Isaías. Si no se ve la mitad de la Biblia, pues ahí está. Isaías 21, veamos de qué forma la Biblia ha relacionado desde el principio hasta el final esta zona geográfica como guaridas, cuevas, habitaciones, moradas de espíritus malignos, de demonios. Isaías 21, versículo 9. He aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, ¿cayó quién? Babilonia. Ponle ahí Irak o Siria, ¿verdad? Porque era la legión de Siria e Irak, para que ya en tu Biblia puedas tener referencias históricas aunadas a la revelación de Dios. Cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. O sea, llena de dioses. Y cuando la Biblia habla de dioses, pues se refiere a demonios que se encuentran detrás de muchos de los ídolos. Brinquémonos a Isaías 47. Isaías 47, versículo 1. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija, ahí está otra vez, de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Versículo 9 y 10, mucha atención, 9 y 10. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Versículo 12, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste después de tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Escuchen, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. O sea, los astrólogos. Esta zona geográfica es el origen de la astrología, de la hechicería, de los encantamientos, de la magia, de los chamanes y de la brujería que hay en el mundo. Ahí, mero, entre Siria e Irak. Es el centro completamente, y por ahí, ¿verdad?, pasan los ríos Tigris y Éufrates. El río Tigris nace en Turquía y atraviesa, vamos a ver si podemos aquí alcanzarlo, y parece que sí. El río Tigris nace aquí en Turquía, y vea usted lo que pasa con el río Tigris. Baja todo esto, baja por todo este valle, el río Tigris, y desemboca en el Golfo Pérsico, el río Tigris. ¿Ya vieron? Todo esto es el río Tigris y el Éufrates que desembocan por acá y por allá. Ahora que sabemos que el río Tigris y el Éufrates pasan por ahí, ¿por qué la Biblia llama que los 4 ángeles más poderosos de Satanás están anclados en estos ríos? Vayamos a Apocalipsis 9. Veamos todo lo que estamos descubriendo cuando nos concentramos un poquito más, con mucho cuidado, en la palabra de Dios.
Apocalipsis 9, versículo 13, que es la sexta trompeta. Oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Nilo. Junto al río Bravo. No, ¿verdad? Contra el río Danubio. 4 ángeles que están atados junto al río que pasa por esta región. Ya vemos que ya no hay coincidencias, y que están esperando el día, la hora, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. Esto, señores que no creen que las profecías se van a cumplir en el futuro y que creen que ya se cumplieron, nunca en ninguna guerra se ha muerto la tercera parte de la humanidad. Esto es literal. Una tercera parte de la humanidad será muerta durante la tribulación por 4 ángeles, que posiblemente son los 4 ángeles que estuvieron en los 4 imperios del Antiguo Testamento: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Dónde está eso? Daniel 7, 8, 9 y 11. El libro de Daniel habla claramente de que los imperios tenían ángeles controlando a los líderes de los imperios, como Sennacherib, como a todos los Césares romanos, como a todos los Alejandro el Magno. Todos este tipo de líderes han sido controlados bíblicamente por ángeles caídos, ángeles que se llaman príncipes o potestades satánicas. Efesios 6:12. Muy bien, ahora que vemos esto, vamos a Apocalipsis 18 otra vez. Y estamos ahorita analizando que esta zona geográfica está invadida de demonios. Apocalipsis 18, del 1 al 2. Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho, escuchen, habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora vayamos a Isaías 13, que ya desde antes del apóstol Juan, el profeta Isaías anunció el mismo mensaje que acabamos de leer. Isaías 13, versículo 19 al 22. Y aquí vamos a descubrir algo tremendo acerca del mundo espiritual. Isaías 13, 19 al 22. Y Babilonia, ponle Irak en tu Biblia, para que ya sepas, ¿verdad? O Irak, Siria. Ya sabemos de qué está hablando geográficamente la Biblia. Y Babilonia, hermosura de reinos. O sea, aquí ya se profetiza al grado que va a ser exaltada esta ciudad en esta región del Medio Oriente. Hermosura de reinos, ornamento de la grandeza de los caldeos. Será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Esta palabra, oaj, en el hebreo, son demonios o inmundos o criaturas espirituales de maldad. Y allí habitarán avestruces, es la palabra hebrea yaná, con Y-A-N-A-H, yaná. Y allí saltarán las cabras. La palabra cabra es satir, que son los principales demonios de Satanás. Y cuando se tradujo en el hebreo la palabra demonios fue la palabra satir. ¿Y con qué se relaciona? Con los chivos. ¿Y por qué la estrella de 5 picos? ¿Qué es lo que significa la estrella de 5 picos? La que usan todos los satanistas, la que usaba Rolling Stones, la que usaban los grupos de rock, la que usan todos en las iglesias satánicas. La estrella de 5 picos es un chivo.
Todo está relacionado en el mundo. No hay coincidencias en el mundo, no hay accidentes. Cuando encontramos las piezas y colocamos el rompecabezas, nos damos cuenta que en todo hay una conexión. Y cuando encontramos la conexión, entendemos lo que está pasando en el mundo. Tan sencillo como eso. Ahora veamos a continuación, ¿verdad?, que nunca ha sido identificar ni necesario ninguna ciudad en la profecía. Vayamos, por ejemplo, a Ezequiel capítulo 38 y vamos a resolver el problema que existe dentro de la teología cristiana cuando gentes me dicen, oiga, pero fíjese que pues si el Medio Oriente se formó hasta el siglo pasado, ¿cómo sabemos cuando la Biblia habla que es Irak y Siria? Ya lo vimos. Bueno, ya Babilonia, ya identificamos que Babilonia es Siria e Irak. ¿Cómo identificamos que es Turquía? ¿Cómo identificamos que es Etiopía al norte de África, o Libia, o los países del norte de África? Muy bien. Hay nombres en la Biblia de naciones que no se encuentran, como Irak, no está en la Biblia, ¿verdad? Se encuentra la palabra Asiria, porque fue el ejército de los asirios, uno de los imperios antes de los egipcios. Pero cuando encontramos regiones geográficas, por la región geográfica sabemos qué ciudades en el siglo XXI se han formado. ¿Se acuerdan de la antigua Checoslovaquia, verdad? Que ya son 4 o 5 naciones que formaron toda esa zona geográfica del sur de Europa, que era la antigua Checoslovaquia, y que se dividió. Y pues así lo vamos a ver con todas las ciudades que se han dividido y siguen actualmente ciudades surgiendo países con nombres nuevos que no estaban en la Biblia. Ezequiel 38 profetiza una invasión contra Israel en los tiempos futuros. Dice la Biblia que viene un hombre llamado Gog. La palabra Gog es un nombre en el hebreo que significa líder, capitán, César, comandante, presidente, cualquier tipo que se le dé de exaltación a un jefe, tanto de un país como un ejército, en el hebreo es Gog. Líder de Magog. Qué importante es esto. Vengamos al mapa. Se nos habla de una invasión que viene del norte. Aquí está Israel. Del norte de Israel está Siria, está Turquía, aquí está el Mar Negro, más o menos, miren, aquí está Ucrania. Entonces viene una invasión del norte de Israel en contra de Israel. Ahora, cuando habla la Biblia, pongan atención, la región de Gog. Gog es esto, todo esto es la región de Gog. O sea, todas estas naciones que están aquí, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, etcétera, etcétera, estas que vemos aquí en el mapa, que están al sur de Rusia, Kazajistán también, ¿verdad? Y del lado oriental con China, todas estas repúblicas se dividieron de Rusia en 1991. Toda esta zona geográfica se dividió de Rusia y se independizaron de Rusia. O sea que en 1991, cuando cae el muro de Berlín y termina la Guerra Fría y cae el comunismo, en el 91 terminó el comunismo, estas naciones se independizan y Rusia pierde más del 30% de su territorio. Vean nomás, todo esto era de Rusia. Y ahora Putin quiere recobrar todas estas naciones y comenzó con Ucrania, porque todas estas naciones son musulmanas. Todas son musulmanas, pero menos Ucrania. Y cuando Putin dijo, voy a recobrar Ucrania, quiere seguir con todas estas naciones porque dicen que eran rusas y le pertenecían a Rusia, y es el sueño de Putin. Esta zona se llama la zona de Magog o de los magogitas. Y la invasión de esas naciones se van a venir en contra de Israel en los tiempos
de los últimos días. Dice el versículo 2 de Ezequiel 38, príncipe soberano de Mesec y Tubal profetiza contra él. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, versículo 3, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Mesec y Tubal son actualmente la Turquía moderna. Qué interesante que ahora Turquía, cuando cayó Asad en Siria, aquí está Siria, Irán controlaba completamente el Líbano, que está aquí, y controlaba Siria, Irán. Cae el presidente Assad y entonces se vienen a Siria todos los exterroristas de Al-Qaeda, de ISIS, y se juntan con todos los yihadistas. La palabra yihad significa guerra santa. O sea, todos los que creen que a través de una guerra que le llaman santa para justificar la guerra, es santa, ¿verdad? Pero la guerra que estamos diciendo es santa, o sea, no es mala, es una guerra santa. Justifican con eso poder pelear contra el mundo para establecer su religión, que es el Islam. Entonces, cae Siria, y en el momento que cae Siria, Irán queda completamente abandonada, porque ya Irán no puede sostener a Siria, y aquí en Siria comienzan todos los grupos yihadistas a tratar de bajarse para atacar Israel a través del Líbano. Pero la revolución que hubo en Siria hace algunos meses, que fue destituido Assad, la organizó ¿quién? Turquía, el presidente Tayyip Erdogan. Él organizó toda esta invasión de Siria, y Turquía es la segunda o la tercera nación en el mundo que ha jurado exterminar a Israel. La primera es Irán, porque hasta en las Naciones Unidas el presidente Ahmadinejad, que ya no es el presidente de Irán, pero Ahmadinejad en las Naciones Unidas dijo, ante todas las naciones vamos a exterminar a Israel. Imagínense las Naciones Unidas, vamos a cambiar el nombre, ¿no? Naciones Desunidas. ¿Cómo puede un líder de un país en las Naciones Unidas, que se funda precisamente para unir a las naciones, decir, quiero exterminar a ese país? Oye, bájate de ahí, le hubieran dicho. Vamos, ¿cómo que estás amenazando a un país? Nadie lo había hecho, más que el presidente Ahmadinejad de Irán, y el segundo fue el presidente Erdogan. Erdogan ha jurado públicamente terminar con Israel. Entonces, ahora Turquía tiene el control de Siria, pero Turquía, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña, Turquía pertenece a la OTAN, que es el ejército de Europa. Entonces Turquía tiene que serle fiel a Europa y a Estados Unidos, y Estados Unidos tiene que serle fiel a Turquía. Entonces Turquía no puede atacar a Israel porque Estados Unidos lo sigue defendiendo, y además Estados Unidos pertenece también a la OTAN. Entonces, ¿cómo puede entonces hacer eso, verdad? O sea, aunque no pertenezca de una forma como miembro de Estados Unidos, facilita el dinero a la OTAN para que puedan ellos desarrollar el ejército europeo. Entonces, todo esto se volvió un conflicto tremendo, pero lo que aparece en la Biblia con la palabra Mesec y Tubal, que es Turquía, Magog, que es toda la zona de las exrepúblicas que pertenecían a la antigua Unión Soviética. Saltamos al versículo 5 rápidamente. Persia, ponle en tu Biblia, Irán. ¿Cómo sabemos que Persia es Irán? Porque en 1935 se le cambia el nombre de Persia a la República de Irán. 1979 viene una revolución iraní y sacan al Shah de Irán, que era una familia que tenía, como las de Assad de Siria, mucho tiempo en Irán, y le cambian el nombre a la República Islámica de Irán. Entonces ahorita es la República Islámica de Irán. Y Erdogan, el presidente, jura y perjura y sigue anunciando que él quiere ser el próximo califa del mundo islámico a nivel mundial. Que él quiere ser el mero califa, casi el próximo anticristo del mundo, para que pueda establecer
en la ley Sharia a fuerza a través de la guerra en el mundo occidental. Entonces, vemos que esta zona donde todas estas profecías bíblicas se encuentran es la zona del conflicto. No está aquí en Tlalnepantla el problema. En Estados Unidos no aparece en Estados Unidos en la Biblia. Aparecen naciones europeas del norte de África, como lo vamos a ver, y casi todo el Medio Oriente y Europa y parte de Asia, del Asia Central principalmente. Tal vez China participe en la Tercera Guerra Mundial. Es muy probable que así sea. Cusifut. ¿Quiénes son Cusifut? Versículo 5. Vayamos a Génesis 10, versículo 2 y versículo 3. En todo el capítulo 10 del libro del Génesis aparecen 70 naciones que se derivaron de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. De Jafet poblaron todo el mundo anglosajón, toda Europa, o los güeros, blancos y de ojos claros, anglosajones, los vikingos, etcétera, etcétera, los nórdicos provienen de Jafet. De Sem provienen todos los Medio Oriente, tanto árabes como judíos son semitas, y también parte de la China y de el Asia. Y de Cam poblaron el norte de África los morenitos. Entonces, todos los seres humanos, todos aquí en esta mañana y todos los que nos escuchan, no hay un solo ser humano que no descienda de cualquier hijo de los 3 de Noé. O eres jafetita, o eres camita, o eres semita. Pero todos venimos de los 3 hijos de Noé que después del diluvio poblaron la tierra. Entonces en Génesis 10, del 2 al 3, aparece Cam y los hijos de Cam, que son Cusifut. ¿Qué región poblaron los de Cam? El norte de África. Entonces Cusifut corresponden actualmente a Sudán, a Etiopía y a Libia, las naciones del norte. Aquí están. Etiopía está un poco más abajo aquí de Sudán. Libia, Túnez, Morocco, que aparece que es Marruecos. Todas estas naciones, pongan atención, estas naciones de aquí del norte de África, con Sudán y abajo con Etiopía, van a formar parte de la coalición de Magog que se viene contra Israel en la Tercera Guerra Mundial. Entonces, la Tercera Guerra Mundial son naciones de Europa, del norte de África y del Medio Oriente, que se vienen para tratar de sacar a Israel de una vez del Medio Oriente, apoderarse del petróleo, para que entre tal vez Rusia y China se quieran repartir ese pastel. Esto no va a parar porque la naturaleza del ser humano es completamente depravada. El ser humano es ambicioso, es egoísta, es psicópata, es ególatra, es narcisista. El ser humano por naturaleza es yo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni nada. Estoy en el gobierno y me siento como presidente, me siento como rey. Me enferma, nos enferma el poder, nos enferma el dinero, nos enferman las mujeres. Son cosas que no podemos soportar sin Dios. Por eso los césares romanos se convirtieron en dioses, ¿se acuerdan? Se mandaron que los adoraran, los césares romanos. Todo lo que, el que tú me menciones, Alejandro el Magno, Aníbal, Napoleón, el que tú quieras, todos al llegar a la cumbre, a la cúspide, se enferman. Las alturas no fueron hechas para el ser humano. El ser humano fue hecho para adorar a Dios. Y ese es el problema de la raza humana hasta este momento. Los gobiernos corrompidos, los líderes corrompidos, completamente corruptos. De una forma el mundo está revolviéndose, hay una Babel, hay una confusión. La palabra Babel significa confusión. Hay una confusión teológica, religiosa, política, filosófica. En el mundo se encuentra hirviendo. Dios no tarda en venir por nosotros. Tú tienes que estar preparado para encontrarte con tu Dios. Y me pregunto si lo estás.
Si no lo estás en esta mañana, inclina tu cabeza y dile estas palabras. Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, te doy las gracias, porque yo sé que desde el vientre de mi madre tenías un programa para mi vida, pero no lo conocía. Y ahora que las Escrituras han sido abiertas, he comenzado a comprender que me amas, porque de tal manera has amado al mundo que enviaste a tu Hijo único, unigénito, Jesucristo, para que abriera sus brazos en una cruz, derramar su sangre preciosa y yo te pudiera conocer como un Dios personal y llamarte mi Dios, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Creo en lo que tú hiciste en la cruz en mi lugar, Señor Jesucristo, que a través de tu sangre me limpias de todos mis pecados. Te pido en este momento tan importante y decisivo en mi vida que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por la esperanza que ahora tengo, porque el día que yo muera, cuando me llames a casa, moriré en paz, porque en este momento he hecho la paz contigo por medio de la muerte de tu Hijo en la cruz. Dame, Señor, la vida eterna, el perdón de mis pecados, la gracia para vivir la corta vida que me queda, para predicar y propagar el testimonio de lo que has hecho en mi vida y ganar almas para tu reino. Porque te lo pido, Señor, y te doy las gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra. Los cielos y la tierra pasarán. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Ahorita en todo el mundo, en cualquier área y aspecto que tú lo veas, la única luz, escúchame, la única luz es esta. No hay otra. La única luz, el único camino, la única verdad se encuentran en este libro maravilloso, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Guarda estas palabras en tu corazón. Ama con pasión la verdad. La Biblia, dice la palabra, guárdala en tu corazón, hijo mío, porque si tú lo guardas en tu corazón y le das el primer lugar en tu vida, estás guardando tu vida. El día que el diablo haga esto de tu vida, el ataque del mundo espiritual es sacarnos esto. Y si el diablo puede sacar de tu vida la Biblia y decir, ya no la necesito, ya no la leo, ya ni a la iglesia la traigo, ya no tengo una Biblia en mi carro, otra en el baño, otra en la sala de mi casa, que te Biblias por todos lados, una Biblia de viaje para cuando voy en el avión, cuando voy en el carro. Cuando tenemos ese amor por la palabra, se limpia la atmósfera a nuestro alrededor y podemos orar y Dios escucha nuestras oraciones porque somos obedientes. No puede haber bendiciones sin obediencia, y la obediencia es la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios, dice Hebreos. Entonces es importante que atengamos y pongamos atención a la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien estar atentos ahorita como una antorcha, que la Biblia me diga para todos los, Señor, voy a Veracruz mañana, sigo la Biblia, hoy en la noche, mañana voy a Veracruz. Es un decir, Señor, ilumíname en los salmos, muéstrame tu verdad, dame tu paz. Quiero ir a Veracruz a bendecir a la gente, que voy a Tijuana. Mi hijo se acaba de ir de viaje, Padre, vengo a la Biblia. Oh Señor, aquí está tu palabra, muéstrame el camino, dame tu paz. Dime qué debo hacer por mi hijo, cómo debo ir con mi hijo. Cuando Dios ve que lo buscamos, Él anhela que lo busquemos, nos contesta, nos premia, nos recompensa, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sean hombres y mujeres de la palabra de Dios, y Dios los bendecirá y los recompensará en esta vida y en la que sigue también. Que tengan mucha paz.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.